Okay, so we are ready to begin with this session. Um, First, I'm gonna ask you please to keep your microphone off so that we don't have any problems with the audio. Okay, and well, welcome to this session. My name is Victor Aguilar. It's a pleasure to be with you. So we're gonna start with the session about the use of Markali. Okay. Uh, First, we have to talk about why you have to take this course, these sessions. It is first for you to understand the importance of Markalik and the XML format, because it is the base in which all is established. So I'm gonna share my screen and share a few examples of the publication formats that Mercallic automatically generates, okay? So that you can see how your articles, your numbers of your journals will will be will show when you are done tagging them in Marcalic. Okay. If at any time you need to ask a question, something, you can use the microphone or you can use the chat. There is no problem. So I'm going to share my screen. And there we have it. First, we have the Reali portal in a page of a journal. So this is how your journal will look when it's uh, when you have worked with Marcalic, and once your journal is indexed inside Redalic. So we have the logos from the journals, the title of the journal, these indicators, and all the numbers divided by years of this journal, and the publication formats, the Smart Visor, PDF, HTML, mobile visor. Here's an example of a article after being worked with Marcalic, right? So we have, you know, another one because it was on. Okay, so this is how it looks. We have the title of the article. We have the author, license, resume, abstract in both Spanish and English, keywords, and all the sections with their references, notes. Okay, it's a way of being more friendly with the people who reads those articles. Okay, so in order to get to this, we have to use Marcalic, right? This is the main. Ok, podemos hablar en español. Pues me parece que no hay ningún problema, ya que la otra persona también es compañero de Dalic. Entonces, pues si lo prefiere, pues sin ningún problema puedo hablar español. Bien, entonces, como estaba diciendo, este es un ejemplo de cómo termina un artículo, pues, o a partir de la marcación en la herramienta Marcalic. Sí, sin olvidar que todo esto tiene una base en el formato XML. Por eso es que Marcalic
justamente utiliza XML como base para generar todos estos formatos de producción, como lo iremos viendo a lo largo de la sesión. Bien, ¿qué otra función podemos darle a Marcalic? O más bien, ¿qué otro objetivo tiene el hecho de que aprendamos a usar Marcalic? Pues el hecho de que vamos a ahorrar tiempo, ¿sí? El editor o la editora tiempo en el marcaje de sus artículos. Además de que tiene el control directamente sobre lo que puede publicar. Bien, una vez habiendo visto esto, vamos a pasar ahora sí a lo que es Marcalic. Bien, tenemos ya nuestra página de definición en sesión. Recordando que entrando lo primero tenemos que elegir, nos da la opción de elegir entre el idioma inglés y el idioma español para el uso de la herramienta. Yo tenía pensado usar la herramienta en inglés, porque la sesión estaba programada en inglés, pero pues la puedo usar en español ahora sin problema. En caso de requerir hacerlo en inglés, igual pues se puede usar el chat, lo aclaramos, sin problema. Bien, lo primero, pues obviamente utilizar usuario y contraseña, que son nuestras credenciales de inicio de sesión, las cuales se le van a hacer llegar al término de esta, bueno, no al término de esta sesión, sino después de haber tomado esta sesión, es cuando se le van a hacer llegar sus credenciales, además de el video, la grabación de esta capacitación. Entonces, ingresamos con nuestro usuario y contraseña. En este caso, yo voy a usar una cuenta que se utiliza, que utilizamos para estas capacitaciones, para estas sesiones o para pruebas. Entonces, ingresamos nuestras credenciales y podemos ingresar a Marcalic. Y bien, una vez que hayamos entrado, así es como luce nuestra página de inicio de la revista. Como he mencionado anteriormente, esta es una página de prueba, por eso es que tenemos el título de la revista como revista ejemplo y este como el logo que dice revista de prueba. En el caso de una revista que apenas va a ingresar a Marcalic, lo primero que va a aparecer en pantalla es una pregunta, ¿sí? Cuando usted ingrese a Marcalic por primera vez, aparecerá una pregunta. Esta pregunta se va a referir al PDF y le va a preguntar, ¿desea que Marcalic genere los PDFs a partir del diseño que genera automáticamente Marcalic, o prefiere utilizar sus PDFs desde la página de su revista? Entonces, esto depende de cada editor. El elegir si desea utilizar los PDFs generados por Marcalic o los PDFs que utilizan originalmente. Eso va a ser la primera pregunta que aparecerá en pantalla. Una vez que se ha respondido esta pregunta, si se desea o no usar PDFs generados por Marcalic, ahora sí veremos esta página de Home, ¿sí?, en blanco, ¿sí? Con la información de la revista, el logo de la revista, pero en blanco. ¿Por qué? Porque no hemos realizado la marcación de ningún número de ningún artículo. En este caso tenemos aquí nosotros muchos números por lo mismo de que utilizamos esta cuenta como prueba y eh, para realizar algunas capacitaciones como la de este. Sí. Como podemos ver, la información se va organizando por años, ¿sí? Y en cada año, pues, el número, el volumen de la revista que corresponde a este año, a ese volumen y a ese número. Tenemos también nuestros marcadores aquí. Primero tenemos un total de los que se han trabajado. Después, con este check, esto que en México llamamos este check en color verde, tenemos los números que ya se encuentran en línea, que ya están indexados en el portal Redalic.
Después tenemos en este color naranja los números que ya han finalizado su marcación, su etiquetado. Al haber finalizado, simplemente requieren de un proceso interno de Redalí para que pasen de este lado, para que ya estén en. A continuación tenemos en este color amarillo, ¿sí? Los números que están en proceso de marcación, que se están llevando a cabo este etiquetado, esta marcación dentro de la herramienta, para que después pasen al color naranja y por último al color verde. Y bien, por último tenemos lo que nos interesa en este momento, que es agregar número. Y es donde precisamente vamos a comenzar el montaje de un número, ¿sí? De un número que contendrá los artículos pues, con el número que estemos trabajando. Y entonces damos clic en agregar número. Bien, al hacer esto, se va a desplegar esta ventana que nos requiere la información esencial sobre trabajar, el número de nuestra revista. Como bien dice, capture la siguiente información. Esta será parte de la cabecera de todos los artículos de este número. Solo se registra una vez. ¿Sí? Información esencial, como puede ser el volumen, el número y el año, obviamente. Entonces, escribimos el volumen. En este caso, yo voy a elegir el volumen 24. El número voy a elegir, por ejemplo, 5. El año, vamos a elegir 2021. El año final se puede agregar en caso, por ejemplo, de publicaciones bianuales o de publicaciones que cuentan con un año inicial y un año final. En caso de no tener un año final, esta información puede quedar blanco, no pasa nada. Después tenemos el mes inicial. Sí, en caso de tratarse de una publicación semestral, puede ser que tenga un mes inicial en enero, un mes inicial en junio. Simplemente agregamos esta información, o que es el segundo semestre, siendo el mes inicial julio y el mes final, podemos pensar que es diciembre. Esto depende de cada que se esté trabajando. En este caso yo voy a poner el primer semestre, enero, mes final, junio. Bien, si continuamos, vamos a la tabla de contenido que tiene que ver con las secciones de nuestro número. Estarán organizados los artículos. Podemos agregar tantas secciones como sea necesario. Sección número 1, por ejemplo, puede ser editorial. Y es común que la primera sección sea la editorial. Damos check y se guarda. Podemos agregar una más. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Por ejemplo, artículos científicos. Check para guardar información. En caso de, puede ser que haya un error y tengamos que borrar alguna de estas secciones. Simplemente damos clic aquí y se borra. Podemos agregar tantas secciones como sean necesarias, pues esto depende. Después, ¿qué tipo de fascículo? El número vamos a trabajar, un fascículo especial o extraordinario, suplementario, doble, o un fascículo ordinario, como es común. En este caso yo voy a dejar ordinario. Esta información depende de cada autor, de cada revista. Después vamos con el periodo de cobertura. ¿Qué periodo de cobertura? Puede ser primavera, verano, otoño, primer semestre, segundo semestre, o podemos dejar esta información en desconocido y no hay ningún problema. Después, importante, aclararle a Magali, se trata de una publicación continua. Si tu revista, el número que está trabajando, pertenece a una publicación continua, hay que dar la opción que sí. Esto te va a permitir que puedas seguir agregando artículos a este número al tratarse de una publicación continua.
precisamente continuamente se está actualizando. Por lo tanto, si es publicación continua, damos que sí en esta opción. Si no es publicación continua, pues obviamente lo dejamos en no. Revisamos que nuestra información es sobre todo el caso de volumen, número, que es lo más importante. Después continuamos con los permisos. En este caso, con los permisos, depende de cada revista. Hay que revisar hay que revisar directamente la página de la revista a ver qué permisos está utilizando este número, el número que estamos trabajando, qué tipo de licencia Creative Commons. Y la elegimos aquí, vamos a una lista de Creative Commons. Elegimos la que utilice nuestra revista, yo voy a utilizar este en este caso. Vemos que los dos recuadros de abajo se llenan automáticamente describiendo la licencia y dando un link también a la licencia Creative Commons que acabamos de elegir. Después, la declaración de copyright tiene que ver también con el copyright que utilice en nuestra revista. En este caso, yo simplemente voy a agregar UAM. El depositorio que tiene que ver con el artista o la institución editora o simplemente el autor o la autora. En este caso, vamos a escribir el nombre de alguna revista que se te ocurra. Y por último, el año. Y el año del copyright. Revisamos toda esta información que hay en la página de nuestra revista. Volvemos a revisar que toda esta información se haya guardado correctamente y podemos dar clic en guardar. Al haberse guardado los datos, será en este lado, en la parte superior derecha, la ventana que nos indica que el número se ha creado exitosamente. Ahora vamos a ver nuestro número para poder agregar los artículos que pertenecen aquí. Lo creamos en el año 2021, entonces lo buscamos de este lado, volumen 24, número 5. Bien, lo tenemos aquí. Y una observación, tener nuestro indicador, parte de nuestro artículo, nos da esta opción, que como bien dice ahí, es edición, que es un pequeño lápiz color verde. Si damos clic ahí, nos permite editar la información que acabamos de generar sobre la información del número. Bien, para tenerlo en cuenta. Bien, una vez que nos permite funcionar, vamos así con el etiquetado de algún artículo ejemplo para generar nuestros formatos de publicación, como vimos que son el visor inteligente, el PDF, el visor móvil y también el HTML. Ubicamos nuestro número, damos clic en el volumen o número y va a abrir el título de la revista, el año, el volumen y el número que acabamos de generar. Obviamente es un número nuevo que acabamos de hacer desde cero, por lo tanto, pues, este mensaje no existe en artículos en esta sección, evidentemente porque no hemos agregado ningún artículo ya que es un número nuevo. Al ir agregando nosotros, seguir terminando, concluyendo el marcaje de nuestros artículos, se van a ir organizando de esta parte, donde tenemos solo una sección que fue la única que agregamos, que es artículos. Si hubiéramos dejado editorial, aparecería aquí. Si hubiera una sección de reseñas, aparecería acá. En este caso solo tenemos artículos científicos como nuestra única sección. ¿Qué otra cuestión tenemos? Tenemos acá arriba la opción de regresar al home de nuestra revista. Tenemos la opción de agregar un artículo, que es lo que vamos a hacer a continuación. Así que damos clic
y se despliega la siguiente ventana que nos refiere la información, digamos, esencial sobre el artículo que estamos por trabajar. Sobre la siguiente información, esto facilitará el proceso de marcación al permitir la inferencia automática de metadatos. Primero, tipo de artículo. ¿Qué tipo de artículo vamos a trabajar? Se trata de un editorial, de una reseña del libro, reseña de artículo, un comentario, ¿sí? Marcalic nos ofrece una serie de opciones. Hay que elegir, pues, obviamente, la que vaya con el artículo que vamos a trabajar. En este caso, vamos a dejar el artículo científico, al ser una de las más comunes. Después, escribimos el título de nuestro artículo. Vamos a escribir las palabras. Y yo voy a escribir algo así. Se puede escribir aquí, pues, obviamente, algo libre que tenga que ver, pues, con el artículo que estamos por trabajar. Después tenemos la sección. ¿A qué sección pertenece? Solo tenemos una sección que fue la que generamos, que es artículos. Igual se desplegaría editorial, reseñas o las secciones que hayamos agregado. Tenemos también lado, la página inicial y la página final. En este caso yo voy a agregar la página 6 como página inicial y la página 22 como página final. Esto depende, pues, del artículo y la información que estemos trabajando. Ahora, también nos da Microleague la opción de una paginación electrónica, ¿sí? Para revistas que ya no tradicional, que ya manejen más bien una paginación electrónica, sobre todo si ya son publicaciones que no vienen impresas. Entonces, aquí se busca la paginación electrónica dentro de nuestra página de la revista y se puede agregar sin ningún problema. Después, importante, la norma de citación. La norma de citación que se utilizó por el autor en el artículo que estamos trabajando, ¿sí? Mercalli también nos ofrece estas opciones de normas de citación. Hay que elegir la que vaya con el artículo. En este caso yo voy a elegir APA, también por ser una de las más comunes. Si ya tenemos esta información, como decíamos, esencial, revisamos que esté todo correcto y podemos avanzar a lo siguiente, que es subir el HTML, que es en el que se va a basar todo nuestro marcaje del artículo. El HTML se puede generar de varias formas, se puede generar a partir de Word o a partir de aplicaciones como InDesign. En este caso, yo les voy a mostrar la opción de crearlo a partir de Word. ¿Cómo subimos el HTML? Primero, debemos dar clic abajo en la esquina inferior izquierda de esta ventana donde dice crear, para que se habiliten las opciones de subir el HTML y subir PDFs en segundo o tercer idioma. Vemos que ahora la opción está en color gris. Al dar clic yo en crear, las opciones cambian de color y ahora sí nos permite subir tanto el HTML del artículo a marcar como nuestros PDFs en caso de existir un PDF en segundo o tercer idioma. En este caso, lo que nos interesa ahora es el HTML. Entonces, damos clic en donde dice subir para revisar las características que requiere Marcalic de nuestro archivo HTML. Y leemos con atención estas características porque si no las cumplimos, no podrá ser posible que se suba, que Marcalic acepte el archivo que estamos subiendo. Entonces, ¿qué dice? El artículo deberá estar comprimido en zip, con un tamaño máximo de 4 MB. Debe tener una codificación UTF-8, esto es muy importante, contener solo un archivo index.html. Así debe titularse nuestro archivo.
y nuestro archivo HTML debe titularse index con minúsculas, tal cual como está escrito aquí, para que pueda ser aceptado, así como las imágenes del artículo. Hay que cumplir con estas características para poder subir el HTML del artículo que estamos formando. Entonces, vamos a generarlo como les mencionaba a partir de Word. Abrimos nuestro HTML en Word y vamos a ir, bueno, aquí tenemos ya el Word del artículo que estamos trabajando y ahora vamos a ir directamente a archivo. ¿Bien? Entonces, vamos a archivo. Siguiente, guardar como. Después, en las opciones de qué formato guardar, vamos a elegir página web HTML. Esta es la opción que aquí. Hay que tener cuidado en no confundir con página web de usuario o página web filtrada. Simplemente página web. Entonces, guardar como. Luego, abrimos las opciones y elegimos página web. Después, abrimos más opciones. Para que se despliegue completa la información, ya elegimos página web. Ahora, importante para la codificación, vamos a herramientas, opciones web, codificación y elegimos Unicode UTF-8, que es la codificación que nos pide dar clic. Y podemos dar clic en este cuadro que nos dice guardar siempre las páginas web en la codificación predeterminada, que es UTF-8, para que así se guarden ya siempre. Y damos clic en aceptar. Bien. Recordar todo lo que habíamos dicho. Este archivo se debe llamar index.html. Ya tenemos página web, nombre, y de nuevo, para la codificación, lo repito, ir a herramientas, opciones web, codificación, Unicode UTF-8, y damos clic en aceptar. Página web, y volvemos a revisar que el nombre esté completo. Y ahora sí podemos dar clic en guardar. Y así se genera nuestro HTML. Vamos a nuestros archivos. Se ha generado el index archivos, el index también de nuestro HTML. Solamente hay que corroborar el nombre que nos pide. Y ya que tenemos esta información, vamos a subir nuestro archivo.
Ok, me faltó un pequeño paso, que es comprimir la información, porque como bien está aquí la información, se debe de comprimir en un zip. Entonces hay que hacerlo para poder subir esta información. Permíteme un minuto. Y a la carpeta comprimida le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Puede ser el nombre del artículo, puede ser artículo 1, artículo 2. A la carpeta comprimida le podemos poner el nombre que sea. El archivo importante es, en cuanto al nombre, es el HTML. Tiene que llamar HTML. Después de que hayamos comprimido el HTML junto con nuestras carpetas, junto con nuestras imágenes y todo, ya a este archivo zip le podemos poner el nombre que gusta, dependiendo ya de cada editor. Bien, como ya tuvimos nuestro zip con los archivos, nos da el anuncio de que el archivo HTML ha sido aceptado, por lo tanto podemos continuar con la marcación. Como vemos, ya nos da la opción de ver el HTML que hemos subido. Como les mencionaba, hay también la opción de agregar PDFs del artículo que estás trabajando. En caso de que exista un PDF en un segundo o tercer idioma, simplemente se sube, selecciona el idioma en el que está el PDF que estamos subiendo, puede ser en inglés, francés, alemán, portugués, pues obviamente en el idioma que contenga este PDF. Y bien, ya que tenemos esta información bien guardada, revisamos una vez más, le podemos cerrar y ahora sí tenemos ya un artículo. Y si recordamos, aquí aparecía el mensaje, este mensaje de no existen artículos en este número. Ahora ya tenemos un artículo que es el que acabamos de crear. Por lo tanto, ya se habilitó la opción de marcar, que es a donde vamos a ir a continuación. Una vez que hayamos terminado nuestro marcaje, estas dos opciones de visualizar el trabajo que hemos hecho. Entonces, vamos ahora sí a empezar con el marcaje de nuestro artículo, el artículo que acabamos de crear. Bien, al comenzar el etiquetado lo primero que vemos es esta información sobre el asistente para la inferencia del contenido del artículo. Marcalic tiene 3 asistentes que infieren información sobre nuestro artículo. Estos asistentes son los que realmente facilitan el trabajo del marcaje. Son los que hacen que Marcalic automáticamente detecte cierta información importante. El primero de ellos es este, que tiene que ver con las secciones de nuestro artículo. Recordando que todo esto tiene una base en el XML y que el XML tiene secciones. El front, que son nuestros datos de la el back, con las referencias y las apéndices, y el body, que es el cuerpo del texto como tal. En este caso, este asistente va a trabajar con el texto completo, con el body. Si leemos esta información para ver de qué trata el asistente, nos pide que marque títulos de las secciones y sus subsecciones para que pueda inferir la información. Entonces, una vez que se haya leído esta información, clic en aceptar, se despliega esta ventana en donde vamos a agregar las secciones del texto completo. Para agregar una sección, damos
aparece ahí. Y deberemos agregar el título de la sección. Al dar clic, se abre todo nuestro artículo, nuestro archivo. Subir. Ahora, esta información no va en este caso porque estos son los datos del artículo. Tenemos ya el cuerpo con nuestra primera sección. Es común que la primera sección de nuestro artículo sea la introducción. En este caso, incluso las secciones vienen numeradas. Si es así, pues esta parte, este asistente se vuelve incluso más sencillo. Entonces, seleccionamos la sección y se introduce automáticamente en nuestro asistente. Vamos a agregar la siguiente sección, damos clic en agregar sección, se abre una etiqueta más. Seguimos hacia nuestra segunda sección del artículo. La seleccionamos y se agrega. Agregar sección. Vamos ahora por la tercera sección, que le tenemos aquí. Seleccionamos y se agrega. Agregar sección. Ahora vamos por la sección número 4. Como vemos, esta sección se cuenta con subsecciones que iremos agregando también. Sección 4. Ahora, como vemos aquí, en sección 4, nos da la opción de agregar una subsección. Se habilita la etiqueta y vamos a agregar, en este caso, 4.1. A esta subsección también le podemos agregar secciones en caso de que exista, por ejemplo, 4.1.1. Si no, pues se puede eliminar. También la opción de eliminar siempre está habilitada. Tenemos otra subsección, que es en este caso el 4.2. Y ahora continuamos con la siguiente sección. Hay que tener cuidado de realizar correctamente esta parte para que nuestro formato de publicación final, nuestro producto final, tenga la información correctamente organizada. Ahora vamos con sección 5, que como vimos también, que será 5.1. Vamos a ver cuántas secciones tiene. 5.1. Entonces, vamos primero con la primera subsección, que es 5.1. Y después agregamos otra sección, que es el número 6. Seleccionamos y se agrega. Y nuestra última sección, que en este caso pasa realmente, nuestra última sección serán las conclusiones del artículo. El apartado de conclusiones comúnmente funciona como la última sección de nuestro. Y ahora, si ponemos atención en la parte final, dice, haga clic para seleccionar 5 palabras del contenido del párrafo final del artículo. Tenemos que mostrarle a Marcalic dónde termina el cuerpo de nuestro artículo, dónde termina el texto, dónde termina la última sección, para que reconozca que ahí debe terminar. Entonces, si nuestra última sección hay que elegir por lo menos 5 palabras del último párrafo de la última sección, que es esta. ¿Ve? Un mínimo de 5 palabras. 5 simplemente necesita un clic que le indique dónde termina nuestro artículo. Hacemos de esta forma y ahora sí tenemos divididas nuestras secciones del texto. Tenemos nuestras secciones con sus correspondientes subsecciones y además le indicamos en dónde termina nuestro texto. Por lo tanto, una vez que hemos revisado que esta información esté correcta, damos clic en inferir. Y ahora sí, podemos trabajar en el marcaje de nuestro artículo. Ya se ha inferido la información que acabamos de agregar. Lo veremos a continuación. Primero,
Nuestro marcaje se divide en tres partes: datos del artículo, referencias y texto completo. ¿Por qué? Porque son estas tres partes que mencionábamos sobre XML, que es la base a todo esto. Si ponemos incluso nuestro indicador aquí, aparece la palabra front, que es esta parte del XML en donde se requieren los datos del artículo. Vamos acá en referencias y apéndices, el back, y en texto completo tenemos el body. Vamos con el front, que son nuestros datos del artículo. El título. ¿Sí? Vemos que mi título está incompleto. Para realizar nuestro marcaje se divide en estas dos partes. Parte derecha tenemos el artículo, que es el archivo HTML que subimos, para ir contrastando la información de derecha a izquierda. Del lado izquierdo tenemos nuestras etiquetas que iremos llenando con la información que corresponde. Primero el título. Seleccionamos la etiqueta y agregamos el título completo. Simplemente lo seleccionamos del lado derecho y se pasa al lado izquierdo. Ahora, vemos que también tenemos el título en idioma inglés. ¿Cómo lo agregamos? Damos clic en la etiqueta de títulos y arriba se habilita la opción de agregar un título idioma. En la etiqueta seleccionamos el inglés y se agrega. Importante también decirle o seleccionar el idioma en el que está nuestro segundo título. En este caso está en inglés. Seleccionamos ya nuestros dos títulos. Ahora vamos con nuestros autores. Los tenemos de este lado. Y la etiqueta de nombre. Agregamos nombres de autores. Apellidos. Correo electrónico en caso de que esté agregado. Luego, en cuanto a la afiliación, primero afiliación completa. Institución. Institución normalizada cielo en caso de ser necesario agregar. Para cualquier información que podamos tener alguna duda, si pasamos el indicador, se habilita también una opción que nos dice a qué información se refiere la etiqueta. Y también es importante saber esto de la ayuda que se habilita en nuestras etiquetas. El país, en este caso, se marca, lo tenemos de este lado, no se marca, sino se elige en esta parte de arriba. ¿A qué país pertenece nuestro autor? En este caso es España. Entonces lo agregamos. Y podemos continuar con esta información. Las fechas, importante, las fechas de recibido y las fechas de aceptado. ¿En qué fecha fue recibido el artículo de nuestra revista? ¿En qué fecha fue aceptado por nuestra revista? Para agregar las fechas, seleccionamos la etiqueta y acá no se marca tampoco, sino se selecciona de arriba. Tipo de fecha de recibido, pero también podemos agregar de corregido, de publicado o una de estas opciones que nos da clic. En este caso es la de recibido. Damos clic en seleccionar fecha y agregamos la fecha en el calendario, comenzando por el año 2015, el mes que es diciembre y el día que es el lunes. Y tenemos ahí nuestra fecha de recibido. Ahora agregamos nuestra fecha de aceptado, seleccionar fecha, año 2016, el mes es marzo y el día es 20. Ya tenemos nuestras fechas de recibido. Después vienen los resúmenes. Tenemos el resumen en idioma español y revisamos que la información se haya incluido correctamente. Luego, el resumen en otro idioma. Cuando se tenga que agregar, hay que
indicar en qué idioma está, en este caso está correcto, está en inglés, y después nuestras palabras clave. ¿Sí? Que tenemos de este lado, hay que revisar también que se haya incluido correctamente, y en el caso de existir un idioma, que también esté el idioma bien especificado, en este caso está correcto el idioma inglés. El DOI del artículo también está en esta parte. Y en caso de querer agregar alguna información adicional, vamos a la etiqueta de datos del artículo y podemos agregar un artículo relacionado, un enlace alternativo, financiamientos de información adicional. En este caso vamos a agregar financiamientos, ya que nuestro artículo sí lo especifica, que encontramos en los agradecimientos. Al agregar financiamientos nos requiere tres etiquetas. Primero, la fuente. Tenemos la fuente que viene de una institución, en este caso. Número de contrato, lo agregamos. Y el beneficiario, que puede ser el autor, la autora, que puede ser la revista, o en este caso, el artículo, la investigación como tal. Agregamos el título y ahí tenemos agregado nuestros financiamientos. Muy importante, el botón de guardado. Hay que ir guardando nuestra información avanzando porque puede pasar alguna falla eléctrica, alguna falla en la conexión, y para que no se pierda el trabajo que ya realizamos, hay que ir guardando, hay que ir dando clic en guardar conforme vayamos avanzando. Ya tenemos terminada la primera parte, que es el front, los datos del artículo. Vamos ahora al body. Y es donde vemos que realmente es nuestro primer asistente, ya que tenemos nuestra información dividida en secciones, tal y como nosotros se lo mostramos cuando seleccionamos las secciones. Tenemos nuestra primera sección, segunda sección, y así como lo iremos viendo. Y ya estamos en el cuerpo de nuestro artículo, en el texto como tal. Hay que ir contrastando información para ver que todo se ha pasado correctamente. Sí, vamos avanzando prácticamente párrafo por párrafo. Y vemos, por ejemplo, aquí tenemos una nota marcada con este superíndice que es un número 2, que no se pasó de este lado. Cuando pasa eso, pues lo agregamos fácilmente. Agregamos el número 2. Después, para el superíndice, lo seleccionamos y habilitan estas opciones. Encontramos superíndice y se agrega correctamente. Y también, bueno, si se quiere, por ejemplo, resaltar alguna información, podemos, ya sea negritas o bold, itálica o cursiva, subrayado, subíndice, superíndice o lo que sea necesario agregar. Simplemente hay que seleccionar la información para que aparezcan las opciones. Bien, vamos continuando, contrastando la información, llegando hasta la sección 2. Sí, vemos que en las secciones se infirió correctamente. Ahora, llegando a nuestra sección número 2, tenemos una ecuación, como podemos ver del lado derecho. Una ecuación se puede agregar en Marcalic de dos formas. Y Marcalic nos ofrece dos formas de agregar una ecuación. Una ecuación en imagen o una ecuación en marcable, ¿sí? Dentro del texto. Vamos a ver cómo agregar la ecuación de las dos formas. Primero, a partir de una. ¿Cómo lo hacemos? Bien, para esto hay que tener una etiqueta de párrafo, ¿sí? Libre, sola, como la tenemos aquí, para poder ver nuestras opciones en la parte de arriba. ¿Qué podemos agregar en una etiqueta de párrafo en nuestro texto? Un verso, una cita textual, una ecuación, ecuación en párrafo, enlace interno, enlace externo, figura, lista, tabla, cuadro. En este caso, vamos a agregar una ecuación.
al dar clic en la ecuación, primero nos requiere agregar un identificador. El identificador que será, en este caso, S1, o sea, ecuación 1. Después, agregar en imagen. Damos clic, se habilita la opción de la... Ahora, para agregar una imagen, pues hay que subirla. Entonces, damos clic en más, seleccionar imágenes. Nos va a abrir nuestros archivos, que es donde vamos a encontrar nuestras imágenes que ya debemos de tener guardadas y organizadas. Seleccionamos la imagen de nuestra aplicación. Una vez que haya cargado, damos clic en subir. Y ahora sí podemos ir a insertar. Aparece la imagen que acabamos de subir, la seleccionamos y damos clic en aceptar. Y aparece la imagen de nuestra ecuación. ¿Okay? Ha marcado correctamente, bueno, se ha subido correctamente. Vamos y ya tenemos identificador con tal como se requiere, como aparece en nuestro HTML. Ahora, si vemos, tenemos información repetida que es el identificador de nuestra ecuación. Como ya lo agregamos aquí dentro de la etiqueta de ecuación, este párrafo sobra, por lo tanto lo borramos para que la información no se repita en nuestro producto final. Al continuar avanzando, vemos un error, y es que este párrafo está dividido en dos, cuando en realidad debería ser uno solo. ¿Cómo corregimos este error? Simplemente hay que borrar uno de los dos, ¿sí? ¿Cómo lo borramos? Con esta opción, que dice borrar. Luego, en el que no borramos, lo seleccionamos y ahora sí marcamos el párrafo completo. Ahí tenemos nuestro párrafo completo. Ahora, si vemos, hay una ecuación de nuestro párrafo. Vamos a aprovechar esto para agregar la ecuación usando nuestro marcador de ecuaciones. Como les había mencionado, Marcalix ofrece las opciones de agregar una ecuación en una imagen, como ya lo hicimos, o marcar la ecuación común. Vamos al lugar párrafo en donde va nuestra ecuación. Y como vemos, arriba se habilita la opción, de ecuación. Seleccionamos, de nuevo nos da la opción de agregar en imagen o marcar. Ahora vamos a marcar y se abre, como mencionábamos, el marcador de ecuaciones. Lo primero que hay que hacer para marcar una ecuación es dar clic en el rectángulo blanco hasta que esté de color azul y ahora sí podemos agregar la información que necesitemos. ¿Qué información podemos agregar? Tenemos variables, operadores, constantes, si estamos trabajando una fracción, índices, una radical y toda la información que pueda ser necesaria para el marcaje de la ecuación. En este caso tenemos una ecuación sencilla, una radical, por lo tanto elegimos la opción correspondiente. Una vez que se haya agregado la información, borramos nuestro primer rectángulo. Damos clic en el rectángulo para agregar más información y completamos nuestra ecuación. Ya que la tenemos completa, damos clic abajo a la izquierda en insertar ecuación y nuestra ecuación se agrega correctamente, como lo tenemos ahí. Y así entonces hemos visto ya cómo agregar una ecuación en imagen
también cómo agregar una ecuación marcable, cómo marcar una ecuación dentro de un mismo párrafo. Podemos continuar hasta llegar a donde reconocemos una cita textual, ¿ve? Que es la que tenemos de este lado. Si vemos de esta parte, en el lado izquierdo, tenemos esa cita textual marcada como un párrafo más. ¿Sí? En nuestro producto final, si la dejamos así, no va a aparecer como una cita textual, sino como un párrafo más en nuestro texto. ¿Cómo hacemos para que se muestre como cita textual? Bien, necesitamos tener una etiqueta de párrafo libre. ¿Sí? Borré la información para tenerla así. Una vez que tenemos, recordar, una etiqueta de párrafo sola, libre, sin información, se habilitan arriba las opciones que puedes agregar dentro de esa etiqueta. Ya agregamos una ecuación. Ahora quiero una cita textual. Entonces seleccionamos cita textual y se habilita el párrafo para que nosotros podamos marcar nuestra cita textual. Y ahora sí, está agregada como tal, como lo que es, como una cita textual. Bien. Ya agregamos nuestra cita textual, podemos avanzar. Llegamos a, nuestro, a nuestra sección número 3, donde encontramos una lista muy pequeña, solamente con 2 componentes. Vamos a agregarla como eso, como una lista, ya que si ponemos atención, está agregada cada una como un párrafo más, como un párrafo normal. ¿Cómo hacemos para agregar? De igual forma, borramos la información para que no se repita y agregamos y necesitamos, una vez más, que nuestra etiqueta de párrafo esté libre. Al estar libre, se habilitan estas opciones y ahora sí agregamos y nos habilita una lista. Título, vamos a agregar este renglón como el título de nuestra lista. Luego, los elementos de nuestra lista, agregamos el elemento número 1, otro elemento, entonces damos en lista, elemento, y agregamos el segundo. Ahora, no selecciono los números. ¿Por qué? Porque cuando damos clic en lista, nos pide un tipo de lista. Tipo de lista, numerada, con viñeta, con letra minúscula, mayúscula, romana, etc. Es común que la lista esté numerada, como es este caso. Al yo elegir una lista numerada, nuestro producto final ya va a estar numerada. Va a tener un 1 y un 2. Y si además de esto yo selecciono un 2 de este lado, entonces va a estar repetida esta información, va a estar numerada 2 veces. Entonces, no se selecciona la numeración si estás eligiendo tu tipo de lista numerada. ¿Bien? Por lo tanto, ya tenemos nuestra lista agregada, pues, como lista, ya no como un párrafo más. Damos clic en guardar, ¿sí? Hacerlo constantemente y continuamos con nuestro marca. Llegamos a la sección número 4. Vemos que se imprimió también correctamente las subsecciones, ¿no? Subsección 1, subsección 4.2, esto se imprimió correctamente. Y en 4.2 llegamos a una tabla. Bien. ¿Cómo agregamos una tabla? Marcalic, al igual que con las ecuaciones, con las tablas, nos da 2 opciones. Agregar una tabla a partir de una imagen o agregar una tabla marcable. ¿Sí? Importarla, digamos. Vamos a hacerlo de las 2 formas para que quede claro. Bien. ¿Qué necesitamos? Nuestro párrafo, nuestra etiqueta de párrafo libre, para que se habiliten una vez más todas estas opciones en la parte superior. Ya agregamos una cita textual, una ecuación, también una ecuación en párrafo. Ahora nos interesa una tabla.
Damos clic en tabla o cuadro y nos pide la información referente a la tabla que estamos por marcar. El identificador, tabla 1. El título de nuestra tabla. Y seleccionamos. Párrafo de la tabla, no hay. Entonces cerramos. Ahora, como mencionábamos, hay dos opciones, una tabla marcable o una imagen. Vamos primero con una tabla marcable. Al dar clic en esta etiqueta, abajo de la tabla que tenemos en nuestro HTML del lado derecho, aparecerá la opción importar tabla. Para hacerlo, damos clic en tabla marcable y se habilita la opción importar. Damos clic en otra etiqueta, esa opción desaparece. Entonces, es muy fácil. Simplemente damos clic en tabla marcable, damos clic en importar tabla y nuestra tabla aparece de este lado. Así de fácil, así de sencillo. Como ya agregamos la tabla marcable, no necesitamos la imagen. Entonces, cerramos esta etiqueta. Agregamos la fuente de nuestra tabla, que tenemos de este lado, y las notas de la tabla, en caso de existir, en este caso tenemos una pequeña, con su identificador. Lo agregamos junto con la nota. Y tenemos completa la información de nuestra tabla. Ahora, si vemos en nuestro marcaje, tenemos información repetida, como es este párrafo que muestra el identificador y el título, que ya tenemos acá organizado correctamente. Entonces, esto lo podemos borrar para que en el producto final no haya información repetida. Abajo ya tenemos fuente y notas, que también se repiten acá. Entonces, estos párrafos los dentro de nuestra etiqueta de tabla o cuadro tenemos todo lo correspondiente. Tenemos nuestro identificador, nuestro título, la tabla que importamos correctamente, la fuente, identificador y párrafo. Una vez más guardamos y continuamos. Llegamos al número 5, sección número 5, con su subsección. Tenemos otra tabla, ¿sí? La tabla 2. Vamos a agregarla, pero ahora vamos a agregarla en formato de imagen. Tenemos nuestra etiqueta de párrafo libre para que se habiliten nuestras opciones en la parte superior. Una vez más elegimos tabla o cuadro. Nos va a requerir de nuevo el identificador, que es tabla 2, el título, párrafo en caso de existir. Cerramos esa etiqueta. De nuevo, si damos clic en tabla marcable, se habilita la opción de importar tabla. Pero ahora queremos agregarla a partir de una imagen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero quitamos tabla marcable porque vamos a agregarla en imagen. Vamos a galería. Bueno, primero, ¿en qué orientación vas a querer tu tabla? Orientación original, que es en este caso horizontal. Se puede girar en caso de ser una. Vamos a elegir original. Vamos a galería. Subir. Seleccionar imágenes. Y agregamos la imagen de nuestra tabla. Subir. Insertar. Damos la imagen. Vamos a clic en aceptar. Tenemos ya la imagen de nuestra tabla. ¿Vale? Ahí están entonces las dos formas de agregar una tabla. Primero, como hicimos, una tabla cable, importar tabla, y después como imagen. Después, información de nuestra tabla, como esta fuente. Y también se habilita, pues, en este caso, esta tabla no cuenta con esta información, puede quedar vacía. Ya tenemos la información de nuestra tabla, identificador y título, entonces borramos en caso de haber información repetida. Y continuamos con la marcación. Llegamos a 2, en donde encontramos una figura.
Por lo tanto, pues vamos a agregar la figura. Una vez más, tenemos un párrafo libre para que se habiliten nuestras opciones en la parte superior. Ya agregamos ecuación, ya agregamos cita textual, ya agregamos una lista, ya agregamos dos tablas. Ahora quiero una figura, imagen o gráfico. Clic y se habilita la información referentes a esta información. Identificador, figura 1, título, agregamos el título de la figura, párrafo en caso de existir, en este caso no hay. Imagen, damos clic en imagen, luego a galería, subir, seleccionar imágenes, damos nuestra figura, después vamos a subir, insertar, seleccionamos y ahí tenemos nuestra imagen agregada. Bien. La fuente es lo único que nos falta. Seleccionamos y se agrega. Y revisamos que no hay información repetida. En este caso tenemos estos párrafos con información repetida, simplemente los borramos. Entonces tenemos agregada nuestra figura 1. Continuamos. Llegamos ya a la sección 6 y a la sección número 7, que es la última, que son las conclusiones. Y vemos que nuestras secciones se incluyeron correctamente. El último párrafo, que es donde termina. Entonces, ese asistente que utilizamos al inicio de nuestra marcación, donde dividimos por secciones nuestro artículo, funcionó correctamente, puede estar bien dividida la información. Y bien, terminamos ya con el body, ¿sí?, de nuestro artículo. Agregamos lo que fue una imagen, ¿sí?, una figura. Agregamos también una tabla de dos formas, primero como tabla marcable y luego como una imagen. Aquí tenemos la tabla marcable también. Tenemos también que agregamos una lista, una cita textual, una ecuación marcable y una ecuación. Bien. En caso de querer agregar algo más, damos clic en cuerpo artículo, que te da la opción de agregar una sección más, materiales suplementarios. A una sección se le puede agregar una cita textual, otra ecuación, qué tipo de sección. Y bien, ya que tenemos texto completo y también tenemos datos del artículo, solamente nos falta la última parte de nuestro XML, que es el back, lo referente a referencias y apéndices. Damos clic y siempre que vayamos a este apartado que son las referencias y apéndices, nos va a lanzar esta advertencia, que es: recuerda marcar el título del artículo en las referencias de tipo revista. Si hay una referencia a una revista, siempre hay que agregar el título del artículo que sirvió como referencia. Damos clic en aceptar en la advertencia y aparece nuestro asistente número 2. El primer asistente fue el de las secciones. Este asistente tiene que ver con la inferencia de las referencias. Leemos la información, bienvenido a la asistencia y la marcación de datos de la referencia. Clic cuenta con un asistente de diferencias que permite agilizar el proceso de marcación de los datos de las referencias. Si desea iniciar, hay que dar clic en aceptar. En este caso, este asistente nos va a requerir que le indiquemos qué tipo de fuente es la referencia que nos muestra y a qué tipo de publicación pertenece. ¿Vale? Tenemos la referencia completa y nos dice qué fuente es la fuente y qué tipo de publicación es. Podemos elegir un libro o un capítulo del libro, una revista, actas, bases de datos, tesis, sitio web, etc. En este caso es una revista. Si está la información correcta, si el asistente lo escribió correctamente, cliquen siguiente.
referencia completa, fuente, en este caso, ¿qué tipo de publicación es? Se trata de un libro o capítulo del libro. Siguiente, nuevo, tenemos un libro. Siguiente, un libro. Siguiente, continuamos y tenemos ahora una revista. Por lo tanto, la información está correcta, la fuente, damos clic en siguiente. Ahora tenemos una tesis. Si vemos la referencia completa, dice tesis doctoral, entonces una tesis. Siguiente, tenemos libro, capítulo del libro. Y la última, que es un sitio web. Al haber terminado de agregar esta información, ya no hay un siguiente. Simplemente damos clic en finalizar. Al finalizar, vemos que el asistente de referencias está correctamente y ya tenemos nuestras gráficas agregadas correctamente. Las referencias también las podemos ir contrastando con nuestro HTML para ver que la información esté correcta. Y revisamos las referencias, vemos que el asistente funcionó y las referencias se agregaron correctamente, al igual que las notas. Sí, se puede agregar agradecimientos, apéndices, glosarios u otro apartado de referencias. Vamos a agregar, por ejemplo, los agradecimientos. Si damos en agradecimientos, se habilita la etiqueta de agradecimientos que tenemos acá. Entonces, seleccionamos la información y agregamos agradecimientos. Damos clic en guardar. Y bien, tenemos ya entonces las tres partes de nuestro artículo. Front, con los datos del artículo que agregamos en un principio. El body, que es el texto completo del artículo que ya revisamos, donde agregamos ecuaciones, tablas, figuras, listas, citas, etc. Nos falta un último asistente, que es la de inferencia de contenido. Perdón, la de inferencia de citas. Ese asistente lo tenemos de este lado. Es esta la opción del último de nuestros asistentes. Ahora, para utilizarlo es muy importante lo que les voy a mencionar. Para utilizarlo hay que elegir una sección. ¿Sí? Si nosotros no elegimos una sección en el cuerpo de nuestro texto, aquí yo no he elegido ninguna sección, y doy clic en el asistente, se va a abrir el primer asistente, que es el de contenido del artículo, que es el de las secciones, el que ya hicimos en un principio. Y si se dan cuenta, doy clic en aceptar y nos pide las secciones. Ya lo hicimos. No hay que hacerlo otra vez porque se puede perder el trabajo que ya realizamos. Entonces doy clic en cancelar. Para nuestro último asistente, simplemente seleccionamos una sección. Voy a seleccionar la primera. Al seleccionarla se pone de color amarillo. Ahora sí, vamos al asistente que es el de inferencia de citas. Incluso el nombre cambia. Y si no selecciona una inferencia de contenido, si seleccionas una sección, es inferencia de citas. Y ese es el que queremos, nuestro último asistente. Lo seleccionamos, el asistente de inferencias de citas en el texto. Y bienvenido al asistente de citas, leemos la información, te pide que guardes antes de iniciar el proceso y vemos nuestras advertencias y damos clic en y vemos cómo nuestro tercero y último asistente funcionó correctamente. Nuestras citas han sido agregadas al cuerpo de nuestro texto. Ahora cuando pasamos nuestro indicador por una de estas
citas que incluso cambian de color a este color verde, digamos, ahora nos lleva a referencias. ¿Sí? Así es como funciona este tercero asistente, que es el de inferencia de citas. Y la nota que agregamos también ya fue inferida correctamente, como podemos observar, todo el cuerpo de nuestro texto. En caso de querer agregar una enlace más, una cita más que no se haya inferido, se puede hacer. En este caso, si yo quiero que esto que dice ecuación 1 me lleve precisamente a la ecuación 1, lo seleccionamos y en la parte superior se ve la opción de un enlace interno. De clic me puede llevar a una referencia, a una nota, a una figura, a una tabla. En este caso quiero que me lleve a la ecuación 1. La seleccionamos, insertar y se agrega el enlace. Ahora nos lleva a la ecuación 1. Seguimos revisando que se haya inferido la ecuación. Tenemos todas nuestras referencias agregadas correctamente. Es decir, nuestros 3 asistentes funcionaron bien. Las infirió. Nuestros 3 asistentes, como les decía, estos 3 facilitan el trabajo de marcaje. Primero, uno que divide la información del cuerpo del texto en secciones y subsecciones. El segundo, que te lleva a las referencias. Y el tercero, que es el de las citas. Bien. Tenemos así entonces terminada la marcación de este artículo. Damos clic una vez más en guardar y vamos a finalizar. Al dar clic en finalizar, nos puede aparecer esta ventana, la cual dice 1 más errores encontrados en la captura de la información. Favor de verificar la lista de errores. Damos clic en aceptar y MarcaLic nos muestra dónde errores al cambiar las pestañas de color. Las vemos ahora en un color rojo. En datos del artículo vamos a ver dónde está el marcaje. En el financiamiento y nos dice abajo, muy fácil, te va diciendo dónde está el error. El atributo tipo de financiamiento es obligatorio. ¿Cómo lo agrego? Damos clic en financiamiento, seleccionamos el tipo que es por contrato. Damos clic en guardar y ya tenemos ese error solucionado. Además tenemos errores en referencias urgentes. De nuevo, al dar clic en referencias siempre nos lanzará la advertencia del título de revista, que es el error que tenemos en este caso. Buscamos dónde hay un color distinto y aquí tenemos el error. La etiqueta título del artículo es requerida para referencias tipo revista. Es la advertencia que nos lanza en un principio. Como esta referencia es una revista, hay que agregar el título del artículo. ¿Cómo lo hacemos? Damos clic en la referencia detallada y se habilitan todas estas opciones. Se puede agregar cualquiera de ellas. En este caso nos interesa el título del artículo. La seleccionamos, se habilita la etiqueta y la agregamos. ¿Qué referencia es? La primera que tenemos aquí, entonces voy a agregar el título. Y damos clic en guardar. Tenemos ese error solucionado. Revisamos para ver si hay más. Aquí tenemos otro que es el mismo. Nos pide siempre que cuando tengamos una referencia de tipo revista, hay que agregar el título del artículo. Como lo agregamos, vamos a referencia detallada, seleccionamos, se habilitan nuestras opciones, seleccionamos título del artículo y vemos qué referencia es. Seleccionamos el título del artículo y vamos a guardar. Tenemos también ese error solucionado. Revisamos si hay algún otro. Solamente tenemos estos dos y ya solucionamos. Por lo tanto, podemos dar clic en finalizar.
También es muy común que nos lance esta advertencia. Nos dice que existen incongruencias en la captura. Podemos revisar. Las referencias casi siempre se refieren estas incongruencias se refieren a las referencias. Revisamos, en donde cambia de color es donde en esta referencia y nos dice el elemento no ha sido ligado a una referencia. Esto es común. Puede ser que por el identificador o simplemente que el autor o la autora utilizó esta referencia dentro de la investigación, pero no la marca en el texto del artículo. Entonces, realmente no hay ningún problema si existe esta advertencia. Simplemente revisamos que no sea otra cuestión y podemos continuar con la finalización de nuestra marcación. Ya revisamos las incongruencias, podemos dar clic en continuar y así, después de este trabajo de Marcalic, tenemos ya nuestros formatos de publicación. Al haber terminado nuestro marcaje, nuestro artículo queda de la siguiente manera. Nuestro editor inteligente, y en donde observaremos los logos, el logo de la revista y el logo institucional, donde veremos el título que agregamos, el título en inglés, y autor, la licencia, las fechas, el DOI, el financiamiento, el beneficiario, tiene que ver con el financiamiento, los resúmenes, con el resumen, el abstract. Después, si vamos al body, al cuerpo, vemos que se agregaron correctamente las citas y que si pasamos por aquí, nuestro indicador nos lleva a la referencia correcta. La nota que agregamos también, y está todo el resultado del trabajo que realizamos. Incluso esta cita la agregamos, este enlace lo agregamos manualmente, y la ecuación que agregamos como una imagen, la ecuación marcable, nuestra cita principal, nuestras secciones que también cuando están divididos en secciones se presentan en este color naranja. Como decíamos, todo esto tiene que ver con una visualización más amigable para el lector. Nuestra lista con su título, lista que también agregamos, secciones. Tenemos nuestras dos tablas, la que agregamos marcable con su indicador, su título, su fuente y su nota. Y la tabla 2 que agregamos en imagen, su indicador, su título y su fuente. Tabla 1, tabla 2, enlaces correctos. Figura que también agregamos, indicador, su título, su fuente. Enlace directo. Y por lo tanto, nuestro marcaje está finalizado, nuestros asistentes funcionaron bien y como les mencionaba en el principio de esta sesión, este es el resultado final de trabajar con la herramienta Marcalic. Sí, tenemos ahí nuestro visor con la información de la revista, del volumen y el número que acabamos de crear. Tenemos también un visor móvil, obviamente hecho para un formato que sea amigable con, con aparatos móviles, smartphone. Tenemos las secciones que dividimos en un principio, las subsecciones, resúmenes, las referencias, imágenes. Tenemos PDF, tenemos HTML, en caso de requerir un formato más plano, HTML con la misma información.
opciones, el sitio actual, la lista, la 1, la tabla 2, y esta fue marcada, esta fue el formato de imagen, la figura y el resto del cuerpo y las referencias. Bien, una vez que tenemos ya estos productos finales, se van a quedar guardadas en nuestro número que creamos al inicio. Sí, ya tenemos, nos sale ya con palomita, ¿por qué? Porque se ha terminado su marcaje. Bien, podemos entonces regresar al home de nuestra revista. Y bien, ya que estamos en esta parte, estamos por concluir esta sesión. Simplemente me queda mostrarles que tenemos este apartado, el apartado de ayuda. ¿Sí? Si en algún momento de nuestra marca llegamos a tener algún tipo de problema, podemos ir a este apartado, ¿sí? Dar clic y ir a este, ¿sí? Muy importante. Vamos a encontrar también las partes de nuestro marcaje para la configuración del número, cómo cargar, que tiene que ver con HTML, cómo cargar imagen destacada del artículo, que es esta imagen que va a aparecer en el artículo una vez que esté publicado o indexado en Redalic. Es esta imagen. Esta es la imagen destacada. También existe un video tutorial para ver cómo subir esa imagen, cómo comentar la manera de un artículo. Todos estos videotutoriales pues, son bastante útiles en caso de que existan dudas conforme se vaya haciendo en este trabajo. Entonces, tenemos manual de usuario, tenemos videotutoriales, tenemos también preguntas frecuentes y toda esta información que sirve de ayuda a editores, a editoras durante su proceso de, de marcaje con esta herramienta que es Marcalito. Y si es una duda que no se ha podido resolver ni con el manual de usuario ni con los videotutoriales, hasta abajo viene el correo electrónico donde pueden escribirnos, hacernos llegar sus dudas, sus comentarios y ahí podemos brindarles un apoyo o una ayuda más personalizada. ¿Vale? Entonces, en caso de haber dudas, usuario, tenemos videotutoriales y contamos también con el correo electrónico de contacto. Y bien, pues ya en este punto hemos acabado la sesión de capacitación. No sé si exista alguna duda, algún comentario, se puede hacer adelante sin ningún problema. Bien, pues si no hay dudas ni comentarios, todo muy claro, ok, vale. Entonces, si no hay dudas ni comentarios, solamente recordar que bueno, la información de credenciales se les hará llegar en los días siguientes y también comentar que la grabación de este video llegará por correo electrónico junto con las credenciales. ¿Vale? Y nada más, gracias por su atención, que tengan un buen día. Hasta luego.